Amigos, Australia. Este bonito país ha sellado un pacto de seguridad con Estados Unidos y el Reino Unido para un intercambio de tecnología en materia de ciberseguridad, en donde se negoció un acuerdo para la construcción de submarinos de propulsión nuclear, rompiendo así el considerado contrato del siglo firmado con Francia en 2016 para la construcción de 12 submarinos convencionales, los más grandes del mundo, de clase Attack, los cuales serían de propulsión de diésel por una cantidad de $43,000 millones. Es decir, casi el gasto militar de Corea del Sur del 2021, el cual supera al australiano por más de $10,000 millones. Esta situación ha transformado el contrato del siglo en una grave crisis diplomática que resultó en el recuse y la llamada consulta de los embajadores franceses de Washington y Canberra. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué implicaciones tendrá el conflicto para el orden mundial y qué escenarios posibles se desarrollarán? En Politics Intro te contamos las posturas de cada país, así como las razones del porqué de A a Z. Comenzamos. La postura de Francia. Es una decisión lamentable según su declaración conjunta, refiriéndose a Australia, Reino Unido y Estados Unidos, contraria a la palabra y el espíritu de cooperación que prevalecieron entre Francia y Australia, basada en una relación de confianza política. Comunicado oficial del gobierno francés. Esta decisión, tomada la noche del 16 de septiembre del 2021 por el gobierno australiano, tomó por sorpresa a Francia, ¿y qué digo a Francia? Al mundo entero. Por lo que el exministro de Defensa y actual ministro de Europa y Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, quien fue el encargado de negociar el contrato militar firmado en 2016, tuvo una fuerte respuesta acusando a Australia y a Estados Unidos de traición al tomar decisiones unilaterales, es decir, sin consultar a los demás países afectados, comparándolo con una puñalada por la espalda como lo hacía el gobierno de Trump. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère. Ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Vous en voulez aux Américains ? Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup a ce que faisait M. Trump. Y es que Francia es un aliado muy importante para Estados Unidos. Ambos son miembros fundadores de la Organización del Tratado Atlántico Norte o la OTAN desde 1949 y se enfrentaron juntos a la Unión Soviética a lo largo de la Guerra Fría, por lo que sus ejércitos han sido integrados para trabajar conjuntamente y compartir todo tipo de información en todos los sectores militares. Esto agrava la situación, ya que se vuelve escandaloso que el gobierno estadounidense no haya avisado de la posibilidad de un tal golpe, por lo cual fue percibido como una traición a la confianza política entre los gobiernos americano y australiano para con Francia, ya que a sus ojos el trabajo de negociaciones de más de 5 años se tiró por la borda en una noche. Y es que el gobierno australiano tenía altas exigencias en cuanto al proceso de producción de los submarinos. En un principio fueron los australianos quienes escogieron la propulsión de diésel para poder navegar sin limitaciones por la región de Asia-Pacífico, en donde zonas como las aguas neozelandesas prohíben el acceso a submarinos nucleares por sus tratados internacionales. Por lo que es cierto, los submarinos nucleares permiten extender la discreción y el tiempo que permanecen sumergidos hasta incluso meses, pero cuyo cambio de decisión sorprendió al gobierno francés. De igual manera, para 2021, el director de Naval Group, el grupo encargado de la construcción de los submarinos, visitó Canberra para continuar con las negociaciones en donde se exigió que 60% del proyecto se construyera en Australia. Se tendrían que crear como mínimo 2.800 empleos en este país, limitando la cuota de empleados franceses a tan solo 500, así como se exigía la participación de 137 empresas australianas en el proyecto, concesiones que Naval Group se comprometió a ceder. Desafortunadamente, el gobierno australiano no consideró que estas medidas fueran suficientes, lo que sin duda generará pérdidas en la compañía, con las cuales el gobierno francés ha dicho está dispuesto a ayudar. Además, lo que realmente parece molestarle a Francia, aparte del contrato, es que la administración de Biden lo excluyó deliberadamente de su estrategia en la región Indo-Pacífica, a lo que París dijo no tiene coherencia geoestratégica, ya que 1. Francia es su aliado y lo hace ver como su enemigo, y 2.
Francia tiene una fuerte presencia en la región Indo-Pacífica que deriva de las antiguas colonias, con alrededor de 2 millones de franceses en la zona, de los cuales 7,000 son soldados, y se ha comprometido a defender la libre circulación de los mares tal y como Estados Unidos se lo plantea. En otras palabras, esta acción fue percibida por los franceses como una ofensa que pone en tela de juicio a los ojos de la escena internacional su presencia en la región, ya que si Estados Unidos no quiere a Francia ahí, entonces, ¿qué está haciendo Francia ahí sola? Y por si fuera poco, esto pasa a vísperas de recibir en Washington a los dirigentes del Grupo de Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, es decir, India, Japón, Australia y con Estados Unidos como cuarto miembro, para asegurar su inclusión en la estrategia de seguridad de la región por la administración de Biden. Lo que en el contexto de un eje multilateral, es decir, conformado por varias naciones que buscan colaborar, en este caso en materia de seguridad para contener a China, denota la misma proyección naval de Francia y de la Unión Europea en la región, lo cual podría resultar en una exacerbación del sentimiento antiamericano que de por sí siempre ha estado presente en Europa. La postura de Australia. Mi país debe contemplar alternativas si no estamos en medida de continuar con el proyecto. Greg Morchary, funcionario del Ministerio de Defensa australiano, encargado del proyecto de los submarinos. En cuanto a la realidad de las cosas, el contrato firmado con la compañía Naval Group no cayó de la gracia de los australianos de la noche a la mañana, y eso lo sabían los franceses. Desde la negociación inicial del proyecto hasta este 2021, sucedieron una serie de eventos que fueron desmoralizando y atenuando la seguridad del gobierno australiano a la expectativa de lo que querían que les fuera prometido y la realidad de lo que se les podía dar. Entre estas cosas, el precio inicial del proyecto total era de 43,000 millones de dólares y subió a 56,000. Así como la entrega del primer submarino se esperaba para 2032 como proyección para comenzar el reemplazo de los 6 submarinos australianos de clase Collins, pero se atrasó 5 años proyectando su entrega para 2037. Creo que Francia tenía todas las pistas para saber que teníamos profundas y serias dudas de que los submarinos de ataque no iban a cumplir con nuestros intereses estratégicos, y dejamos muy claro que tomaríamos una decisión basada en nuestro interés nacional estratégico. Scott Morrison, primer ministro australiano. El descontento del gobierno australiano en cuanto a la imposibilidad de cerrar un contrato con el que se sintiera satisfecho lo llevó a buscar una alternativa que satisfaciera su necesidad de urgencia para actualizar su equipo naval, el cual es considerado hoy como obsoleto para enfrentar los problemas de seguridad de la región en la que se encuentra. Al anunciar el abandono del contrato con Naval Group, al cual ya le había invertido poco más de 2,000 millones de dólares, el gobierno australiano declaró que parte de la razón por la cual decidió emprender este proyecto con Francia fue porque en su momento la tecnología de submarinos nucleares estadounidenses era clasificada y no estaba disponible la oferta de transferencia de tecnología, cosa que bajo la administración de Biden cambió, por lo que tras una sospecha por un cambio de contrato por la prensa australiana, se filtró una preferencia del Ministerio de Defensa por optar por los submarinos de clase Virginia de Estados Unidos, lo que fue anunciado en los siguientes días. Además, Australia ha sido un fiel aliado a Estados Unidos por décadas, mucho más que Francia, demostrando su apoyo enviando tropas para el respaldo a las operaciones militares que prácticamente estuvieron en todas las guerras de iniciativa americana. De hecho, uno de los grupos de presión más poderosos en Estados Unidos, y junto con el de la comunidad judía, es el australiano, que representa los intereses de este país en Washington. Incluso la embajada de Australia en Washington se encuentra a una proximidad de 600 metros de la Casa Blanca. Y es que, a diferencia de este entendimiento cultural compartido con Washington, los franceses sufren de una mala reputación en Australia, ya que en los años 60 Francia realizó sus pruebas nucleares en el área Indo-Pacífica a proximidad de Australia, por lo que la presión que ejerció el gobierno australiano para el cumplimiento del contrato con puntualidad y una atención minuciosa a los detalles da la impresión de haberle otorgado una excusa para salirse del contrato y así poder unirse a la propuesta tripartita de Biden, que va más allá de lo que deja ver el ojo desnudo. Por su lado, el primer ministro australiano moderó su discurso ante la gravedad de la situación con el fin de no exacerbar el conflicto, ya que Australia se encuentra en el ojo del huracán. But I would simply say this. It was always going to be a difficult decision. And
it had to be a decision that was taken in a very secure environment with what we were working on with the United States and the United Kingdom. It would be naive to think that a decision of this nature was not going to cause disappointment, obviously, to the French. We understand that. We totally acknowledge that. And we knew that that would be the case. And it was not possible for us to be able to discuss such secure issues in relation to our dealings with other countries at that time. We had made it very clear, I had made it very clear, that a conventional submarine would no longer be meeting our strategic interests. La postura de Estados Unidos. Fue a través de una videoconferencia en la que participaron los tres jefes de gobierno, Boris Johnson, Joe Biden y Scott Morrison, que se anunció el pacto AUKUS, que consiste en una colaboración de los tres países en materia de ciberdefensa, de inteligencia artificial y de tecnologías cuánticas, siendo la venta de los submarinos el tema principal. Our nations and our brave fighting forces have stood shoulder to shoulder for literally more than 100 years. This effort reflects the broader trend of key European countries playing an extremely important role in the Indo-Pacific. France, in particular, already has substantial Indo-Pacific presence and is a key partner and ally in strengthening the security and prosperity of the region. Estados Unidos, en el contexto de la posguerra de Afganistán, se considera en desventaja vis-a-vis de China, ya que su retirada de Afganistán se percibió como una humillación que resultó en la pérdida de influencia en la región de Asia. No obstante, el gasto billonario que la convirtió en la guerra más costosa de la historia, razón por la cual se ve enfrentado a una necesidad de compensar esta pérdida de influencia y poder en el área en la brevedad de lo posible y mantenerse cerca de China para poder así asegurar, bajo sus palabras, la libre comunicación de las vías de tránsito en Asia. Por lo que es más fácil para este país acudir con sus aliados tradicionales con quienes comparte vínculos culturales debido a que juntos son los 5 países anglosajones por excelencia, denominados los Five Eyes o 5 ojos, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y con quienes comparte una ideología puramente liberal, por lo que le es más fácil trabajar e ir juntos a la guerra. Pero ¿qué le ofrece Estados Unidos al Reino Unido y a Australia? Al Reino Unido le ofrece una alternativa de acción fuera del continente europeo tras el Brexit, enfocándose en una estrategia en la región Indo-Pacífica que lo saque de la esfera de influencia de la Unión Europea. Australia le ofrece una opción de no trabajar con los franceses con quienes no está acostumbrado a trabajar, evitando así lidiar con problemas como el de la burocracia francesa, responsable en parte del atraso del proyecto, facilitando la comunicación en la transferencia de tecnologías en temas tan sensibles como lo es la seguridad nacional. Pero ¿por qué es tan complicado para Estados Unidos trabajar con los países de la Unión Europea? Si evaluamos las acciones de la administración de Biden a las pocas pero importantes crisis políticas a la fecha, su política exterior ha sido tan pragmática y realista como la de Trump. Ciertamente, su retórica es más amistosa y diplomática para con sus aliados, pero esto parece no significar que estos mismos serán tomados en cuenta para todos y cada uno de los temas de interés de los americanos. Por ejemplo, en el tema de la estrategia hacia la región de Asia-Pacífico, las políticas europea y estadounidense son incompatibles. Estados Unidos tiene la presión de permanecer la superpotencia mundial por el mayor tiempo posible y ha adoptado una visión de competencia armamentista de carácter bélico hacia China, mientras que la Unión Europea tiene un acercamiento más pacífico a la región que se limita a la seguridad de las líneas de comunicación de los mares y océanos, por lo que al ser excluida por segunda vez de las decisiones de la actual administración estadounidense, los líderes de la Unión Europea no se quedaron callados. Postura de la Unión Europea. Es en cierto modo una manera de decir que los europeos no tienen nada que hacer en Indo-Pacífico, que este es un asunto americano. Frédéric Grach, investigador principal del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores. Tal y como en la decisión de abandonar Afganistán, la Unión Europea fue excluida por la administración de Biden de su nueva estrategia en la región Indo-Pacífica, por lo que muchos dirigentes y altos funcionarios europeos se pronunciaron a favor de la aceleración del proyecto de integración de los ejércitos europeos para mantener cierta independencia con respecto a la OTAN, la cual es liderada por Estados Unidos. El antiguo primer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuiteó:
La Asociación de Seguridad #AUKUS demuestra la necesidad por un planteamiento común de la Unión Europea en una región de interés estratégico. Se necesita una estrategia Indo-Pacífica de la Unión Europea más que nunca. Y es que la mayor coincidencia se dio el día del anuncio de la cancelación del contrato, ya que la Unión Europea reveló su estrategia de la región Indo-Pacífica horas antes, en un comunicado del alto representante de la Unión Europea y vicepresidente de la política de seguridad de la Comisión para una Europa fuerte en el mundo, Josep Borrell, en donde dijo: Defense, I want to stress the importance that we gave to a meaningful European Navy presence in this area. We will explore ways to ensure an enhanced naval deployment by our member states in the region. Por lo que el grupo trilateral anglosajón no pudo haber escogido un peor momento para opacar la presencia de Francia en el área, quien es uno de los países más poderosos y principales representantes de la comunidad europea. Es decir, si se opaca a Francia, se opaca a la Unión Europea, lo cual también le sorprendió a esta comunidad, quien se esperaba que tras la era Trump y el discurso de Biden en su visita a la OTAN, las cosas cambiarían a su favor, pero tal no es el caso y eso podría generar implicaciones futuras que compliquen las relaciones entre estos aliados. De las implicaciones. Las implicaciones de esta disputa son altamente especulativas, pero en lo inmediato, las reacciones que se dejan entrever son las siguientes. En materia energética, Australia se convertiría en el primer país del mundo en poseer submarinos nucleares sin poseer armas nucleares. Y al ser un país que no posee la capacidad de reabastecer sus propios submarinos de este combustible, hay tres posibilidades a su proceder, ya sea que importará el combustible de otros países o cargará sus submarinos en otros países, evidentemente Estados Unidos y el Reino Unido, o discutirá a nivel parlamentario que se genere la capacidad de producción de este combustible nuclear, lo cual es lo más probable y que generó una respuesta inmediata de Beijing, cuyo vocero declaró que se trata de una amenaza a la estabilidad de la región y una irresponsabilidad por parte de Estados Unidos que compromete los esfuerzos de la no proliferación nuclear. La Unión Europea, por su lado, manifestará su descontento retrasando los proyectos de áreas de interés común, como así lo declaró el eurodiputado francés Arnaud Danjean, quien advirtió a través de un tuit: los australianos van a tener que esperar para celebrar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. También reforzará el sentimiento de incompatibilidad cultural entre los aliados anglosajones y europeos, fomentando la necesidad de generar una verdadera fuerza militar autónoma que sirva a los intereses de la Unión Europea para no pasar por Estados Unidos. Para la firma Naval Group, el fracaso de este contrato tendrá consecuencias industriales muy moderadas porque no había avanzado tanto. Según Vincent Uriel, secretario general de la CGT Naval Group, lo que quedará por determinar son los más de 500 empleos, de los cuales más de 100 son australianos. Además, el contrato de los submarinos constituye el 10% del ingreso anual de la compañía, lo que no pone en peligro su rentabilidad. Sin embargo, en los días por venir, los presidentes de Estados Unidos y Francia entablarán una llamada en la que el presidente francés Emmanuel Macron exigirá una explicación a su homólogo con respecto a este tema que ha generado una grave crisis. Y yo estaré aquí para explicarte todo. Mi nombre es Danny Boy y no olvides suscribirte a Politics Intro.